Señor Iglesias, muy buenas noches, bienvenido a Informativos Telecinco. Un placer estar aquí, Pedro. Ni se imagina, por cierto, la gente que nos llega y que nos dice hay que darle duro a Pablo Iglesias, otros que piensan que hay campaña mediática contra usted y otras personas que dicen, bueno, será una ocasión para escucharle, para que se explique sobre todas las incógnitas que hay en torno a Pablo Iglesias. Tiene el país dividido. Bueno, yo estoy encantado de poder hacer una entrevista con usted precisamente porque el tono es el que a mí me gusta en las entrevistas, el poder hablar de las cosas tranquilamente, sin gritos y sin estridencias. Se lo vamos a preguntar. Yo creo que es algo bueno, claro que sí. Muy buenas noches a todos. Hoy, como han visto, nuestro invitado en Informativos Telecinco es Pablo Iglesias, máximo dirigente de Podemos, una formación política que ha tomado la bandera de la indignación contra la austeridad y contra la desigualdad creciente. Para muchos una esperanza, para otros muchos un peligro político por su radicalidad. En cualquier caso, Podemos es, junto al Partido Popular y al PSOE, uno de los partidos que, según los sondeos, podría gobernar en España. Las encuestas por el momento le han sido muy favorables, incluso algunas lo han situado como la primera opción en intención de voto. Podemos no es el 15M, pero no existiría sin él. De las tiendas de campaña salió el grito indignado que Pablo Iglesias, por entonces un desconocido profesor universitario, supo canalizar. ¡Claro que podemos! En enero de 2014 veía la luz el movimiento ciudadano Podemos, registrado en marzo como partido político. Solo 5 meses después de su creación, el 25 de mayo, lograba más de 1.200.000 votos y 5 diputados en el Parlamento Europeo. Podemos no nació para ocupar un papel testimonial. Pablo Iglesias no se conformaba. El 15 de noviembre se convertía en secretario general de Podemos. La casta que... El discurso de la casta se extendía por los círculos de toda España con la ayuda de las tertulias televisivas y las redes sociales. ¡Qué bonito es ver a la gente haciendo historia! Avalado por las encuestas, mira ahora a la Moncloa. Se contradice mucho. Habla mucho de la casta y él ya es parte de la casta. Lo bueno de Pablo Iglesias es que yo creo que le ha puesto las pilas al PP y al PSOE y bueno, pues ha roto un poco con el bipartidismo. Será el pueblo que Podemos continuamente invoca quien tenga la última palabra. Bien, señor Iglesias, enseguida empezamos con nuestra conversación, pero antes le vamos a pedir que siga atentamente las que son las noticias hoy de un informativo. Son pocas, en atención a usted, vamos a dar 4 o 5 noticias nada más. Claro. Vamos a repasar noticias. Ya saben, de nuevo Grecia se enfrenta a otro ultimátum, debe presentar una lista de reformas para recibir más dinero para rescate. Ana Núñez Milara, muy buenas noches. Una cesión ante la Unión Europea que no ha sentado precisamente bien a sus partidarios en Atenas, ¿no? Eso es, muy buenas noches. Varios miembros de la coalición de Syriza han echado en cara al primer ministro su flaqueza ante las instituciones europeas. Le acusan de haber incumplido sus promesas de campaña al aceptar las mismas condiciones del rescate que ya firmó su predecesor. Y eso que las negociaciones no han hecho más que empezar. El gabinete de Alexis Tsipras va a presentar en las próximas horas a las capitales europeas un esbozo de su plan económico. En función de este plan, los ministros de finanzas del euro van a decidir mañana por teleconferencia si extienden finalmente o no las ayudas a Grecia. Bien, señor Iglesias, no es fácil el camino para Grecia, ¿no? Bueno, pero... que hay una serie, no voy a decir que es escisión, pero sí confrontación dentro incluso del gobierno ateniense, ¿no? Yo creo que lo están haciendo muy bien. El sábado yo hablé por teléfono con Alexis, con el presidente de Grecia, y me estuvo explicando los detalles de las negociaciones. Y bueno, hay algo que podemos celebrar en primer lugar. Por fin hay un gobierno del sur de Europa que negocia y que no obedece. Hay un gobierno que negocia y muchas veces para negociar hay que ponerse duros y hay que ponerse a cara de perro, pero no hacer lo que han hecho buena parte de los gobiernos del sur, que era ponerse de rodillas y obedecer. Y por suerte han llegado a un acuerdo razonable, que les va a permitir gobernar con tranquilidad. Algunos anunciaban hace muy poco que Grecia iba a salir del euro, que iba a llegar el apocalipsis, y sin embargo tenemos un gobierno estable que tiene unos niveles de popularidad que jamás ha tenido ningún gobierno griego. La última encuesta daba a Syriza una amplísima mayoría absoluta si se volvieran a repetir las elecciones. Creo que hay que respetar a un gobierno que ha sabido poner los intereses de su gente por delante de los intereses de los que nos han dado al desastre. Pero queda mucho camino por delante. Claro, estamos hablando de 4 meses de plazo ahora mismo, ¿no? 4 meses de plazo en los que el gobierno griego ha conseguido una serie de condiciones muy favorables para aplicar medidas de su programa. Para empezar, hacer que 300.000 personas que no tenían calefacción ahora tienen calefacción. Vuelven al trabajo los empleados públicos que habían sido despedidos en fraude de ley.
Grecia, gracias al nuevo gobierno, vuelve a tener una televisión pública, que es algo fundamental en un país, y han logrado recuperar buena parte de los beneficios del Banco Central Europeo a costa de la deuda griega para hacer políticas sociales. Desde luego, nadie podrá negar que lo están haciendo con todas las dificultades, mucho mejor que los que gobernaban antes. Vamos con otro asunto. Protagonismo hoy también para Jordi Pujol, su mujer y su primogénito. Declaran ante la Comisión del Parlamento de Cataluña que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de la familia. Marc Llobet, muy buenas noches. El expresidente de la Generalitat ha vuelto a negar toda sospecha de corrupción, ¿no? Sí, acusaciones que para Pujol no son serias porque se basan en el dicen, dicen y dicen. Hoy el expresidente ha contestado solo cuando ha querido y ante preguntas comprometidas ha asegurado que no tenía pila en el sonotone. Su mujer, Marta Ferrusola, ha dicho textualmente que su familia no tiene ni 5 céntimos y que si ella iba a Andorra era solo para esquiar. Turno ahora para el primogénito, que sigue dando explicaciones, afirma que es un mito que tenga cuentas en paraísos fiscales. Era la primera vez que le escuchábamos hablar y ha sido para defenderse de lo que llama mitos contra él. Jo no he actuat des de paradisos fiscals mai, y el mite, aquest és un dels mites. Jordi Pujol Ferrusola dice que en todo caso lo hizo la sucursal barcelonesa de su banco. Nada de bolsas de dinero a Andorra, ni de cobrar para tener contratos con la Generalitat. Ante la Cámara ha justificado cada una de sus empresas. Negocios de los hijos del clan Pujol, silencio del padre. Els haurà de demanar amb ells. ¿Y no le sorprendía el tren de vida que llevaban? Jo puc fer advertiments als meus fills, però no puc entrar en més detalls, no? Su esposa sí defendía a la familia. No és veritat. Molt orgullosa dels meus fills. Vostè no... Ferrusola alegaba desconocimiento y problemas de memoria para responder a las preguntas, pero era tajante para afirmar que apenas ha viajado a Andorra. ¿Usted iba con Mossos Armados a Andorra? Sí, fins aquí dalt. 4 fusells, 6 escopetes i un tanc. Ha dejado perplejos a los diputados con esta afirmación. No tenim ni 5. Y sin esperar a su hijo mayor, el matrimonio abandonaba el Parlamento. Bueno, ¿qué le ha parecido lo que han declarado los Pujol allí en el Parlamento? Nosotros nos querellamos contra Jordi Pujol este verano. A nosotros nos parece una expresión muy clara de que la casta a veces lleva en la pulsera la bandera de Cataluña y a veces lleva en la pulsera la bandera española. Para nosotros la patria no tiene que ver con las pulseras, tiene que ver con no robar a la gente y con no utilizar las instituciones públicas para enriquecerse. Se apelliden Pujol, se apelliden Bárcenas, tengan carné del PP o tengan carné de Convergencia y Unió, forman parte de los problemas que tiene nuestro país y hay que cambiar esto. Otro asunto de este día, un temblor que ha sobresaltado esta tarde a todo el centro peninsular, aunque donde se ha sentido con mayor potencia ha sido en Osa de Montiel, en Albacete. David Jiménez, buenas noches. ¿Cuáles han sido las incidencias? ¿Qué ha pasado? Bueno, por suerte no ha habido que lamentar daños materiales de importancia, tampoco daños personales, pero aquí se ha vivido el epicentro y eso quiere decir que todos los vecinos del pueblo han sentido los temblores con mucha fuerza allá donde estuvieran. Y lo que ha hecho prácticamente toda la población es congregarse en esta plaza del pueblo, en el lugar donde ahora nos encontramos, para esperar a que pasara lo peor y evitar males mayores. Males mayores que por suerte, después de unos segundos que definen y describen como segundos eternos, han pasado sin daños para nadie, Pedro. Gracias. Preocupa el rebrote de la tensión entre España y Venezuela. Hoy hemos sabido que las inversiones españolas se han reducido sensiblemente y que al gobierno le preocupan las consecuencias que puedan tener para las empresas que ya están radicadas allí. El presidente Maduro señala a España como parte de un eje del mal que persigue derrocarlo. El año pasado España exportó a Venezuela un 40% menos, reflejando así un descenso del interés de las empresas españolas, según el Instituto de Comercio Exterior. Una de las últimas en llegar, Pascual, anunció hace poco que frenará sus inversiones 2 años después de abrir una planta de yogures. El gobierno venezolano no está por hacer las cosas más fáciles. La semana pasada el presidente Maduro acusó al gobierno español de formar parte de un eje anti-Venezuela. Han hecho un eje Madrid, Bogotá, Miami, para conspirar contra nuestra patria. El gobierno teme expropiaciones. De momento sigue con preocupación los acontecimientos. No creo que el gobierno sea tan torpe de no ver que lo que están haciendo las empresas españolas, las empresas españolas, es apostar por el empleo y apostar por las oportunidades. El gobierno exige a Venezuela que cumpla la ley. Y no sé qué le parece esa acusación lanzada por Maduro de que España está en ese eje del mal intentando acabar con él.
A mí me parece que hay que rebajar la tensión, porque las relaciones económicas entre dos socios históricos como España y Venezuela son fundamentales. Y yo creo que todos deseamos, los venezolanos y los españoles, que las empresas españoles operen allí. Y creo que es el momento en el que tanto el gobierno venezolano como el gobierno español rebajen el tono y dejen a las empresas que quieren trabajar hacer lo que tienen que hacer, que es lo que deseamos todos. ¿Que hay un tono muy elevado por parte del gobierno español ahora? Creo que sí, creo que por desgracia en eso coinciden el gobierno venezolano y el gobierno español, y creo que los gobiernos responsables, independientemente de su signo político, deben velar por los intereses de sus ciudadanos y por las buenas relaciones entre países. Creo que sería bueno que los dos bajaran el tono. Lo que ocurre es que el gobierno venezolano está metido en una espiral curiosa y yo diría que preocupante también, con la detención del alcalde de Caracas, ¿no? Soy muy claro en esto y ¿Qué piensa usted de esto? Y sin ningún género de duda. A mí no me gusta que se detenga a un alcalde. No hay ni un matiz de ambigüedad en mis palabras. Y además dicen que su detención se produjo después de que fuera torturado un militar. No sabemos si esto se puede confirmar. Eso es así, eso se tendría que investigar y sería un delito gravísimo. Pero a priori, a mí que se detenga alcaldes no me gustan. Otra cosa es que después se pruebe que haya cometido delitos, pero ni la prisión preventiva ni la detención de cargos públicos es algo que a priori a mí me guste. No me gusta. E insisto, otra cosa es que después se pruebe que este señor ha cometido un delito, pero las circunstancias actuales a mí no me gustan. Hay muchas personas que seguramente que se están preguntando ahora, ¿puede hacer algo el señor Iglesias para rebajar esa tensión de la otra parte? Me temo que no, ya me gustaría a mí, pero cuando gobernemos les aseguro que el gobierno de este país mantendrá las mejores relaciones con todos nuestros socios comerciales, porque es algo que está en el interés de España. Vamos a escuchar a una serie de ciudadanos que hablan de Podemos y preguntan por Podemos. ¿Qué podemos esperar de usted? Me gustaría saber para usted qué es un rico. Defíname qué es una persona rica. ¿Cómo se define usted políticamente? Bien, ¿qué le parece lo que ha escuchado? ¿Cómo se define usted políticamente? Dice alguien. Yo políticamente vengo de donde vengo y a mí se me nota que soy de izquierdas. Ahora bien, en Podemos cabe todo el mundo. Cualquiera que lea un sondeo de opinión ve que los votantes de Podemos, algunos vienen de la izquierda, otros vienen de la derecha, y en última instancia somos ciudadanos que estamos convencidos de que las políticas de austeridad en este país no han servido y que en democracia, cuando algo no funciona, se puede cambiar. Y en Podemos cabe todo el mundo. Todo aquel que esté por el cambio, que eso significa defensa de la soberanía y de los derechos sociales, tiene espacio aquí. Porque yo tengo la impresión, fíjese que yo soy de izquierdas, pero que a veces cuando se habla de centro izquierda y centro derecha, al final es un juego en el que siempre ganan los bancos. Porque a mí no se me olvida que el Partido Popular y el Partido Socialista, que aparentemente son tan distintos, pactaron la reforma de la Constitución sin consultar a los ciudadanos. Y yo creo que muchos ciudadanos españoles, cuando ven a exministros del PSOE, a exministros del PP, a expresidentes del PP, a expresidentes del PSOE, acabando en consejos de administración de grandes empresas, piensan como nosotros, que esto de centro izquierda y de centro derecha a veces sirve para que sigan ganando los mismos. Nosotros no ocultamos lo que decimos en nuestro programa. Decimos que hay que acabar con las puertas giratorias, decimos que hay que hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos. ¿Qué es un rico?, preguntaba ese señor. Pues un rico es el que, teniendo que pagar esas grandes compañías del IBEX 35, que según la ley española tendrían que pagar unos impuestos concretos, a través de deducciones y mecanismos de ingeniería financiera no pagan esos impuestos, y eso hace daño a la mayor parte de los ciudadanos que ven cómo empeora los servicios sanitarios o los servicios educativos. Nosotros somos muy claros en ese aspecto. En este momento lo fundamental es una mayoría social que quiere cambiar y que puede venir de muchos sitios. Y nosotros estamos orgullosos de que Podemos sea un instrumento para ese cambio. Usted ha dicho que viene de la izquierda, es algo que ha reconocido muchas veces, ha reconocido incluso que es comunista en algún momento. En estos días el expresidente Aznar ha dicho, lo leo literalmente, que Podemos es una formación comunista y populista. No sé si hay alguna intención de identificarles o si ustedes reniegan de esa identificación. Bueno, el señor Aznar tendría que explicar muchas cosas. Nosotros somos lo que hacemos, y lo que hacemos es un programa muy claro. Cuando me reuní la semana pasada en Nueva York con Joseph Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía, nos decía, tenéis razón en las propuestas que estáis haciendo. Y yo creo que ese mundo en el que determinadas definiciones de valores identificaban los campos políticos, en este momento no funciona. Lo que nosotros estamos defendiendo en este momento no es ya lo que defendía históricamente la socialdemocracia, es lo que defendían los demócratas. Cuando nosotros decimos que todo el mundo tiene que tener derecho a una sanidad pública, que todo el mundo tiene que poder llevar a sus hijos a una escuela, que no se puede consentir que echen a la gente de sus casas sin alternativa habitacional, creo que estamos diciendo que la democracia debe implicar valores a la hora de informar la acción de gobierno. Los que pretenden calificar eso con palabras del pasado
cambiado, creo que lo que tienen es miedo y creo que algunos de ellos deberían pedir perdón, porque a mí no se me olvida que el señor Aznar nos metió en una guerra ilegal y que el señor Aznar, cuando hubo el peor atentado de la historia de nuestro país, fue capaz de mentir a todos los ciudadanos españoles y llamar a los directores de periódico de este país para que mintieran. Creo que este señor tiene poca legitimidad para poner etiquetas a nadie. Una cuestión, se habla, se lee, yo lo he leído en algún periódico, incluso hemos comprobado que, aunque usted hoy ha dicho venimos de la izquierda, pero como que están evitando en algún sentido utilizar la palabra izquierda, como que le exijo una respuesta muy rápida porque queremos ir más rápido también, pero como que están presentando a Podemos como un partido transversal que quiere recoger el voto de la derecha y de la izquierda. Es que es la verdad, lo explico con un ejemplo muy rápido. A mí gente que me para por la calle y me dice, en Iglesias, yo soy de derecha, pero os voy a votar porque me parecéis gente honrada y me parece que hace falta gente como vosotros para que cambie esto. Y yo quiero construir política con esa gente, independientemente de sus valores. Bien, me voy a pedir ahora sí, respuestas casi telegráficas para todo esto. Ante los inmediatos retos electorales, ¿Podemos podría gobernar con Susana Díaz? Podemos sale a ganar. Habrá que preguntarle a Susana Díaz si nos apoyará en la investidura en Andalucía, porque estoy convencido que será Teresa Rodríguez la próxima presidenta de Andalucía. Y nosotros no somos sectarios, nuestra mano está tendida. Si el Partido Socialista da un giro de 180 grados y reconocen que se han equivocado con las políticas de austeridad, que se han equivocado pactando con el Partido Socialista, nosotros no tendremos ningún problema en recibir su apoyo para presidir Andalucía. Imagino que eso también reza para Pedro Sánchez. Efectivamente, el mismo argumento. Si el señor Pedro Sánchez está dispuesto a rectificar, a reconocer que se ha equivocado, a dar un giro de 180 grados, nuestra mano está tendida y estaremos encantados de que eventualmente nos puedan apoyar. Eso sí, nuestro objetivo en las elecciones generales es la mayoría absoluta. No sé qué opinión tiene de Albert Rivera, que es un dirigente emergente y su partido, Ciudadanos, también. ¿Pactaría con él? Creo que es bueno que haya nuevas formaciones políticas que aporten nuevas ideas. Nuestro adversario está claro que es el Partido Popular. En torno a cuestiones programáticas yo creo que no hay que ser sectario y la mano siempre tiene que estar tendida para todos aquellos que tengan claro que hay que defender los derechos sociales, la soberanía y que saben que solo hay democracia si la democracia afecta también a la economía. ¿Apoyará a Tania Sánchez, apoyará Podemos a Tania Sánchez en esa candidatura por Madrid? Hemos sido muy claros, Podemos cuenta con mecanismos suficientes para que todos aquellos que están por el cambio, a todos aquellos que están por un país mejor, puedan participar en nuestros procesos. Y hay mucha gente, Tania Sánchez también, y gente en otros lugares, gente que viene también del Partido Socialista, a los cuales tendemos la mano para que participen con nosotros. Vamos a ver otro vídeo, si le parece. La casta, que parece que está muy preocupado por lo que dicen las encuestas, para echar a la casta. Podemos decir adiós a la casta. Los que dicen yo no soy casta, tic-tac, Rajoy, tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Qué es la casta, señor Iglesias? Se explica muy bien, hay dos tipos de políticos, los políticos que son carteros de los ciudadanos y los políticos que son mayordomos de los ricos. Los políticos que son mayordomos de los ricos son casta, los políticos que son carteros de los ciudadanos son gente honrada, y gente honrada hay en muchos sitios y en muchos partidos. Y yo creo que si la palabra ha tenido tanto éxito es porque la gente entiende que esa palabra sirve para definir la realidad. La palabra no hubiera funcionado tan bien si la gente no se diera cuenta de que efectivamente identifica a buena parte de los que nos han estado gobernando. Es un poco injusto, creo, a veces, lo he pensado y lo piensa otra gente también, generalizar con la palabra casta, sobre todo cuando se pueden ver calificados por esa palabra personas que han luchado mucho por traer la democracia en este país y por dar al país una democracia que ha durado 40 años, tanto como duró la dictadura. Y yo les tengo un enorme respeto. Quien vea mi programa, A la Tuerca, verá que en las entrevistas que he hecho a políticos de otras formaciones, al señor López Aguilar del Partido Socialista, al señor Javier Nart, al señor Iñaki Anasagasti, gente con la que tengo enormes diferencias, pero yo creo que hay gente honrada en muchos sitios. Ahora bien, que no me cuenten que una parte muy importante de los que han gobernado en este país han sido mayordomos de los ricos. Han utilizado el mandato popular para enriquecerse ellos y para enriquecer a sus amigos. Y la palabra casta sirve para señalarles. Y si no fuera tan verdadera esa palabra, no les molestaría tanto. Pero ¿no le parece que el tono a veces, ¿no? Y sobre todo, aquella alusión al tic-tac del tiempo se acaba, tiene algo, voy a decir, de intolerante o... Sí, de intolerante. Yo creo que no. Creo que en este país va a haber unas elecciones y en esas elecciones los ciudadanos decidirán qué es lo que va a ocurrir. Y creo que mucha gente en este país, y no se les puede calificar de intolerantes, quieren el cambio político. Querer que las cosas cambien
Y señalar un reloj y decir ya es tiempo de que las cosas cambien no es intolerancia, es reconocer que cuando algo se hace mal se puede cambiar. Yo creo que los intolerantes son los que dicen que solamente hay un camino, que tenemos que seguir haciéndolo mal, que tenemos que seguir con la austeridad. Yo creo que la tolerancia a veces implica reconocer que cuando algo falla se puede hacer de otra manera. Y creo que si nosotros ganamos las elecciones podemos demostrar que haciendo las cosas de otra manera podemos tener un país mejor. Le voy a leer esto un día en 4, en la otra cadena de Mediaset dijo textualmente, creo, ya está bien de reuniones secretas, de tomarnos el pelo, de tratarnos como menores de edad. Se refería a las reuniones de los partidos, de los grandes partidos, en torno a la abdicación del rey. Sin embargo, usted y su compañero, Errejón, participan en una reunión secreta con 2 miembros destacados del PSOE, el partido al que se han identificado con la casta, con Zapatero y Bona. ¿De qué hablan? Hablamos de política internacional, hablamos de experiencia de gobierno. Fue una reunión para mí utilísima en la que aprendí muchísimo. Tanto el señor Bono como el señor Zapatero son 2 personas que, a pesar de las diferencias que tenemos, tienen una enorme experiencia que para nosotros fue muy útil. Nosotros nos limitamos a informar de esa reunión a la ejecutiva de Podemos porque ellos nos pidieron, porque no querían hacer daño a Pedro Sánchez, que la reunión se mantuviera de manera discreta. Y nosotros, cuando alguien nos pide eso, somos siempre respetuosos con los interlocutores y nos limitamos a informar a la ejecutiva de nuestra organización. No fuimos nosotros los que filtramos esa reunión y yo estaría encantado de reunirme con cualquiera. Creo que hablar de política es algo positivo. Y creo además que Zapatero y que Bono dieron una lección a aquellos que se empeñan en no hablar. Yo creo que sería muy positivo que los que nos dedicamos a esto habláramos más en lugar de lanzarnos dardos desde los medios de comunicación. ¿Ha tenido otros encuentros secretos o no secretos con más gente del PSOE o del Partido Popular? No secretos, muchos. Del Partido Popular alguna vez me he tomado un café con González Pons, con el que mantengo una relación cordial a pesar de las diferencias. Compartimos además simpatía por una serie de televisión, por Juego de Tronos, que nos gusta mucho a los dos. Usted ha escrito algo de Juego de Tronos, creo, ¿no? Coordiné un libro sobre Juego de Tronos para entender la política. He hablado en el Parlamento Europeo con el señor López Aguilar, con el señor Javier Nart, he hablado con el señor Ramón Jáuregui. Nosotros tenemos siempre una actitud de diálogo que, insisto, creo que es algo positivo. ¿Cree usted que hay, como dicen algunas veces personas de su entorno, una campaña mediática contra Podemos? Yo creo que lo que hay es que ustedes han entrado en la política real. Es verdad que la política real es difícil y es duro, y nosotros no nos tenemos que sorprender de que pues haya sectores de los partidos que han estado gobernando en este país durante mucho tiempo que estén preocupados porque efectivamente les podemos ganar las elecciones. Y bueno, tenemos que acostumbrarnos a que va a ser un año difícil en el que nos van a llamar muchas cosas, pero los medios de comunicación son espacios fundamentales para que la ciudadanía conozca lo que está pasando. Entonces, aunque no siempre gocemos de un trato tan elegante como el que estoy teniendo esta noche en este programa, nosotros tenemos la obligación de responder, de estar en los sitios y de debatir con todo el mundo. Sin embargo, han tenido ustedes una espina clavada, que es el caso Monedero. Es el caso de una persona que gana un dinero, le pagan un dinero procedente de Latinoamérica, casi 500.000 euros, 425.000 euros, ¿no? Y que luego tiene que hacer una declaración complementaria y tiene que pagar 200.000. Hombre, algo irregular ha habido en todo esto, ¿no? El señor Juan Carlos Monedero estuvo 1 hora y media respondiendo a todas las preguntas que se le formularon y quedó más que probado, y ahí están los vídeos, no solamente que no había ninguna conducta irregular. Si hubiera habido una conducta irregular habría al menos una sanción administrativa, y ninguna institución, a pesar de que el señor Montoro ha tratado de que el señor Monedero fuera sancionado, ha sancionado a Juan Carlos Monedero. Además, yo creo que ha quedado probada su honestidad, y creo que hay muy pocas personas así. Recuerden que Monedero no ocupa ningún cargo público. Monedero no gana ningún sueldo por estar en Podemos, y se ha sentado delante de todos los medios de comunicación 1 hora y media a enseñar las facturas, a enseñar la documentación, a desmentir. Después de que lo pillaran, ¿no? No, a Juan Carlos no le pilla a nadie. Toda la información relativa a sus actividades empresariales está publicada en el registro mercantil. Si por algo nos caracterizamos los miembros de Podemos es porque nuestros bolsillos son transparentes. Si hay un espectador de este programa que quiere saber cuánto dinero tengo yo en mis cuentas bancarias, cuántas propiedades tengo, qué salario percibo, puede entrar en la página web de Podemos y verlo todo. Ojalá otras formaciones políticas fueran capaces de hacer esto.
Sin embargo, como usted sabe, hay quien sostiene que ese dinero, que es una cantidad muy elevada para un informe, y hay gente que juzga que no se pagan esas cantidades por un informe de este tipo, aunque no lo conocemos, no conocemos el informe. Pero hay quien sostiene que tanto dinero pudo ser una especie de pago o una especie de financiación para la creación de un partido o para financiar sus acciones. Eso es sugerir que se ha cometido un delito, y toda la financiación, de Podemos es pública. Y creo que la competencia intelectual del señor Monedero es algo de sobrado conocimiento. Llevaba trabajando en cuestiones que tienen que ver con la aplicación de una nueva moneda más de 25 años y así lo explicó. Y en fin, o sea, quiero decir, cuando alguien lleva a cabo una actividad empresarial que está bien pagada, creo que no es razonable que porque esa persona tenga unas ideas políticas se le pueda acusar de haber cometido un delito cuando ha quedado probado una y otra vez que no ha sido así. Creo que aquellos que han sugerido que una persona que ha demostrado su honestidad ha cometido un delito deberían tener la altura para decir nos hemos equivocado. Y yo creo que no pasa nada. Yo entiendo que haya gente que pueda pensar algo, pero quizá algunos deberían pedir disculpas. Lo que ocurre es que el día de la rueda de prensa del señor Monedero, mucha gente lo que quería era ver también el estudio para saber si ese estudio merecía ese pago de 425.000 euros. Le pondré un ejemplo. Imaginemos que un programa de esta cadena, un programa de prime time de sábado por la noche, encarga un informe a un experto en comunicación para superar al programa rival de otra cadena, del grupo de A3 Media. Y ese informe señala una serie de elementos que sirven para que el programa suba a su audiencia. Y se firma una cláusula de confidencialidad para que la competencia no sepa lo que dice en ese informe. ¿Alguien vería razonable que esa persona tuviera que publicar el contenido de un informe que le ha encargado, en este caso, Mediaset, para mejorar los resultados de ese programa? Pues eso es lo que ocurría en este caso. El señor Monedero firmó una cláusula de confidencialidad. El Banco del Alba no le permite, porque estaría cometiendo un delito, mostrar los contenidos de un informe que están asesorando sobre algo tan delicado como una eventual unidad monetaria en varios países de América del Sur. Claro, lo que ocurre, señor Iglesias, es que esto sucede en un momento en que hay una gran crispación. Ustedes han conducido parte de esa crispación que llega precisamente por la preocupación por la corrupción en España, ¿no? Y se da en este momento, ¿no? Por eso tiene que entender que también hay una cierta excitación cuando ocurre algo como lo del señor Monedero, ¿no? Es lógico que algunos partidos políticos quieran decir que nos parecemos a ellos, pero yo creo que tienen que ser honestos y reconocer que a lo mejor nosotros podemos cometer errores, pero entre nuestros errores no está parecernos a ellos. Los que roban, los que utilizan su posición pública y sus cargos públicos para robar, están en otras formaciones políticas. Y yo creo que eso los ciudadanos de este país lo saben. Nosotros podremos cometer muchos errores y deberemos disculparnos, pero de nosotros no se podrá decir que nos parecemos a aquellos que han gobernado en este país y que se han dedicado a robar a manos llenas a los ciudadanos. Y si un día llegan ustedes al gobierno de España, ¿cómo van a combatir la corrupción? ¿Con leyes más duras, con juicios más breves? En 4 niveles. La corrupción tiene por lo menos 4 dimensiones para combatirse. Una dimensión judicial, una dimensión específicamente política, una dimensión económica y una dimensión social. A mí la que me parece más importante es la dimensión económica. En este país hemos tenido un modelo económico fundamentado en pelotazos urbanísticos y burbujas inmobiliarias que hace que precisamente se favorezcan casos de corrupción. Hay que tomar medidas para que no pueda ser posible que constructores pongan maletines con billetes de 500 euros en las sedes de los partidos de gobierno. En lo judicial no se puede consentir que prescriban tan pronto los casos de corrupción y que haya esa impunidad que afecta a los ciudadanos. En el ámbito político hay que exigir también responsabilidades políticas, y en el ámbito social hay que acabar con la mayor lacra que tiene que ver con la corrupción, que es la desigualdad. Uno de los países menos desiguales de Europa, que es Dinamarca, es el país con menos corrupción. La desigualdad produce corrupción. Señor Iglesias, vamos a escuchar unos testimonios también de ciudadanos. Respecto al tema de vivienda, yo hace poco perdí la mía. ¿Qué tiene planeado hacer con el tema de desahucios? Sobre la gente que usted llama casta, que tiene más de una vivienda, ¿qué va a hacer con esas personas que tengan más de una vivienda? ¿Qué medidas va a tomar Podemos para paliar el paro de los mayores de 45 años? Pablo, ¿qué medidas vas a adoptar para luchar contra el paro juvenil? Bueno, son preguntas que son preocupaciones de la gente, sobre todo planteadas por si ustedes llegan un día al gobierno. ¿Qué van a hacer para combatir o para acabar con los desahucios? Pues en esto soy muy claro. Primeras medidas del gobierno de Podemos. Con los desahucios se puede acabar inmediatamente aplicando el derecho europeo.
Esto lo dijimos nosotros en el mes de junio enviando una carta que firmaron con nosotros todos los partidos políticos españoles presentes en el Parlamento Europeo, menos el PP y menos UPyD, una carta dirigida al presidente del Consejo General del Poder Judicial y al presidente del Gobierno para que apliquen el derecho europeo, que implicaría que los desahucios acaban mañana, aplicando el derecho europeo. Es más, estamos en una situación en la que España podría ser sancionada por las instituciones europeas y los ciudadanos, además de la lacra que han tenido que padecer, tendrían que pagar una multa. Segunda ley fundamental que tendríamos que hacer, una ley para limitar el acaparamiento de viviendas. Aquí mucha gente dice una cosa como lo de Podemos quiere quitarle a la gente su casa en la playa. No. Quien está quitando las casas, pues esto hay que aclarar que todo lo contrario. Quien está quitando a la gente sus casas, su primera y su segunda vivienda, son algunas entidades financieras, son algunos bancos. Y esto es lo que hay que limitar. Y tercero, hay que dar una segunda oportunidad a la gente. Hay que limitar el sobreendeudamiento de las familias. Poniendo un ejemplo, un señor que fuera albañil, que tuviera una hipoteca por una vivienda de 200.000 euros. Al final no puede pagar, se queda con una deuda de 80.000 y sin casa. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese señor? Trabajar en negro para alimentar a su familia y nunca podrá pagar esa deuda. No tiene derecho ese hombre a una segunda oportunidad. Pensemos en un pequeño empresario, un señor que tuviera una carpintería con 10 trabajadores. La carpintería va bien, pero el banco le retira los créditos. Ese señor tiene que responder con la hipoteca de su nave, con la hipoteca de su casa, y al final ese empresario se queda sin casa y sin nave por el comportamiento irresponsable del sector financiero. No tiene derecho a una segunda oportunidad. Nosotros decimos, hay que hacer una ley para limitar el sobreendeudamiento y que la gente pueda salir de la economía sumergida y tener una segunda oportunidad. Alguien dirá, los bancos se van a enfadar mucho con ustedes. Diremos, no, porque esa gente sobreendeudada no puede poner depósitos en un banco. Para que a los bancos les vaya bien, a la gente le tiene que ir bien. Y lo que no puede ser es la situación que tenemos en nuestro país, que hay muchísimos ciudadanos que están siendo excluidos de lo que la Constitución garantiza. Le voy a pedir que sea mucho más breve, porque hay muchos temas, vamos muy cortos de tiempo ya, y sí me gustaría tratar algunas cuestiones. Por ejemplo, ustedes han planteado, ya lo he dicho alguna vez, pero sí me gustaría que lo dijeras ante nuestra audiencia, han planteado la subida de las pensiones, el salario mínimo, una renta básica para todos. Esto sí que lo han explicado, pero han hecho ustedes las cuentas. ¿Con qué dinero lo van a hacer? Hay expertos que dicen que es absolutamente imposible. Le doy las cifras. El nivel de presión fiscal a las grandes fortunas en España es 7 puntos más bajo que la Unión Europea. Simplemente, si hacemos una reforma fiscal para equiparar el nivel de recaudación en España a la media europea, que esto no es pedir la luna, tendríamos 90.000 millones, 91.000 millones de euros. Pero la renta básica son 100 y pico mil millones. Sí, ¿no? Eso simplemente equiparándolo a la media europea. Y a partir de ahí podemos empezar a tomar medidas que demuestran que lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado. La situación que tenemos en nuestro país tiene 3 problemas fundamentales que se presentaron con la llegada de la crisis. El problema de la deuda, el problema del paro y el problema de la desigualdad. Las políticas aplicadas por el Partido Socialista y el Partido Popular, políticas de ajuste, políticas de austeridad, políticas de recortes, ¿han servido para solucionar estos 3 problemas? No. El paro sigue siendo escandaloso y las condiciones de trabajo son espantosas. El 50% de los trabajadores españoles gana 1.000 o menos euros, el 34% 625 euros. Con eso no se saca adelante a una familia. La deuda ha aumentado y en este momento está en casi el 100% del PIB y la desigualdad no ha parado de crecer. Lo que nosotros decimos, lo que hace falta para generar empleo es que la economía funcione. Y le pongo otro ejemplo. Un señor que está... No ponga muchos más. Uno solo, pero que la gente los entiende muy bien. Un señor que tenga un bar. Lo que le preocupa a ese señor es el salario que tiene que pagar a sus camareros o que la gente vaya a tomar cafés, Coca-Colas o cervezas a su bar. Le preocupa lo segundo, pero si la gente tiene salarios de miseria, no puede consumir. Para que la economía de un país funcione, tiene que aumentar el consumo. Y para eso, un país tiene que poder invertir, y eso se soluciona con una reforma fiscal. Sin embargo, hay gente que piensa que usted, con sus propuestas, lo que hace es meter miedo a mucha gente, lo decía antes con la segunda vivienda, ¿no? Pero con la gente que tiene una segunda vivienda, que ha comprado una tercera para poder alquilar, para garantizarse la jubilación. ¿No tiene usted el temor, no por estas personas, sino también por los grandes capitales, que haya una fuga de capitales como ha pasado ahora en Grecia, que se han ido 20.000 millones de euros fuera del país? Me va a permitir que le cuente un chiste, no va a ser un ejemplo. Es un chiste que contaba un profesor de mi facultad. Habla del año 82, cuando estaba a punto de ganar el Partido Socialista. Entonces es un señor que va en un taxi y le dice, claro, porque es que si ganan los socialistas y usted tiene 10 vacas, los socialistas le van a quitar 4.
Y sin embargo, si gana Alianza Popular, los socialistas, la Alianza Popular no le va a quitar ninguna de sus vacas. Y contesta el taxista, ya, pero los de Alianza Popular van por la noche y le ordeñan a ustedes las 10 vacas. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Los que han demostrado una enorme ineficiencia son los que han gobernado hasta ahora. Y para que en este país le vaya bien a los empresarios y para que en este país se puedan hacer negocios, y nosotros estamos a favor de eso, tiene que ser un país próspero, un país en el que hay malnutrición infantil, en el que hay gente en la economía sumergida, en el que un 15% de los trabajadores son pobres. Es un mal país para hacer negocios. Nosotros queremos prosperidad, pero para eso hay que rectificar las políticas de los que nos han traído al desastre. Ahora sí que vamos con respuestas casi telegráficas, señor Iglesias. ¿Qué van a hacer con el sistema impositivo? ¿Habrá más inspectores? ¿Seguirán haciendo caer el peso de la Hacienda sobre las clases medias? Habrá el mismo número de inspectores que la media europea, lo cual implica aumentarlos. Y los inspectores que se dediquen a investigar el fraude fiscal de las grandes fortunas serán más de los que son ahora. ¿Irán a por las SICAP? Las SICAP son, vamos a decir, las llamadas sociedades de inversión, ¿no? Que es un instrumento que sirve para que los que deberían estar pagando el impuesto de sociedades en la práctica tributen al 3,5%. Mientras la gente normal, los trabajadores y la pequeña empresa tienen que pagar impuestos, los superricos tienen SICAP para no pagar impuestos. ¿Eso en qué se traduce? En que tenemos peores hospitales y peores escuelas. Claro que vamos a ponerle límites y les vamos a explicar una cosa muy sencilla a los superricos: que se ajusten un poquito el cinturón. No puede ser que solamente la gente de abajo haga un esfuerzo para salir de la crisis. Los que están arriba tienen que hacer un esfuerzo también. Temores extendidos entre las grandes empresas. ¿Piensan ustedes nacionalizar sectores estratégicos del país? Yo creo que hay algunos sectores que deberían ser desprivatizados por una cuestión de eficacia. Creo que algunas privatizaciones que se han producido en nuestro país han servido para que algunos se enriquezcan y que los ciudadanos tengan unos servicios públicos peores. Cualquier gobierno responsable, y esto lo hemos conocido en la tradición del siglo XX, sabe que hay una serie de sectores que aseguran bienes fundamentales para los ciudadanos que tienen que tener controles por parte del sector público. En este país hemos tenido que asistir a ver algunas compañías energéticas burlarse del gobierno y ver a un gobierno que ha permitido que haya ciudadanos españoles a los que se les deja sin luz y sin calefacción. Un gobierno responsable no puede permitir que a ningún español se le deje sin luz y sin calefacción por no poder pagar. ¿Y qué otros sectores, señor Iglesias? Hay sectores, por ejemplo, como los de la sanidad, que no se pueden convertir en un espacio de privatización, que no se pueden convertir en un espacio en el que algunos hagan dinero a costa de la salud de nuestros mayores y a costa de la salud de nuestros familiares. No puede ocurrir que alguien, por no poder pagar, no tenga una asistencia sanitaria adecuada. En este país podíamos sentirnos orgullosos de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Es terrible que algunos hayan agarrado algo tan importante como eso, como los servicios sanitarios, para que ganen dinero una minoría que no prestan servicios eficaces. La sanidad pública es mucho más eficaz que la sanidad privada. Tenemos escasamente 40 segundos, 35 me dicen. Yihadistas. No le voy a preguntar por el pacto de socialistas y populares. ¿Lo habría firmado usted simplemente? Ningún pacto que no solucione los problemas. Los pactos no se hacen en caliente y no se hace populismo punitivo. Creo que cualquiera estará de acuerdo que las intervenciones militares en Libia, en Irak o en Afganistán no han solucionado los problemas. Y cuando se producen fenómenos de terrorismo hay que combatirlos, pero no hay que combatirlos con populismo punitivo ni legislando en caliente. De nuevo, Dinamarca ha dado ejemplos de combatir de manera mucho más eficaz desde la prevención la lacra del terrorismo. A mí no me gusta ver a dos dirigentes políticos de nuestro país. No es un pacto de Estado, porque el principal partido de la oposición ahora somos nosotros, utilizando los sentimientos de la gente cuando lo que debería haber es responsabilidad de Estado. Ahora ya sí que nos hemos ido, señor Iglesias. Le voy a pedir que siga con nosotros. Vamos un momento a asuntos de última hora que se están produciendo. Alguna noticia teníamos antes de ese terremoto en Albacete, donde se ha registrado el epicentro de un terremoto de 5,2 grados, pero que se ha dejado sentir no solo en las provincias limítrofes, también aquí en Madrid. David Jiménez, ¿qué más detalles nos puedes contar desde Osa de Montiel? Adelante. Bueno, se ha sentido con bastante fuerza también en Madrid, como habéis dicho, pero también en algunas zonas de Andalucía y también en algunas zonas de la provincia de Valencia y de Alicante. Pero lo cierto es que donde se han vivido momentos más difíciles ha sido en Cuenca, porque allí ha habido que desalojar, siguiendo el protocolo de seguridad, el hospital. Aunque sin duda los mayores sustos se han producido aquí en Osa de Montiel, donde lo han vivido con auténtica angustia.
Fuera de sus casas, asustados por el terremoto, están los vecinos de Osa de Montiel, en Albacete, el epicentro del terremoto. La duración ha sido entre 10-15 segundos aproximadamente y la verdad es que muy fuerte. No ha habido daños, pero sí mucho temor. Revisando todos los edificios y no hemos encontrado nada. Este terremoto ha sido un poco mayor que el de Lorca de 2011. Aquel tuvo 5,1 grados, que provocaron 9 muertes y toda esta destrucción. La diferencia entre ambos terremotos es la profundidad. El Lorca fue casi en la superficie, a solo 1 kilómetro, y el de Albacete a 10. Eso lo ha suavizado. Lo raro es que un terremoto de esta magnitud ocurra en una zona de las consideradas más estables de la península. Pero aunque suave, se ha sentido a cientos de kilómetros, en Alicante, Granada y Madrid. Nada, como que me iba para adelante. Y cada uno lo ha vivido a su manera. La persona que iba delante de mí, como irse como para el ladillo, y digo, Jesús, parece que ha bebido. ¿Tú qué haces empujando el sofá? He dicho a mi mujer. Bien, nos vamos en directo hasta Los Ángeles. Bergman, del mexicano Alejandro González Iñárritu, ha sido la triunfadora de una gala de los Oscar de Hollywood. Marisol Teso, buenas noches, adelante. Pues ha sido una gala donde, como tú dices, Iñárritu se ha hecho con los grandes premios y ha sido también una gala pues muy reivindicativa, y esas reivindicaciones comenzaron ya en la alfombra roja, donde algunas actrices se negaron a hablar de sus vestidos, solo respondieron a preguntas sobre sus interpretaciones, y las reivindicaciones terminaron con González Iñárritu, que pidió al final de la gala un gobierno más justo para México y un trato más humano para los inmigrantes. Fue una noche donde se habló de los enfermos de ELA, de los enfermos de Alzheimer, y pidieron unos premios con mayor diversidad, pero quien puso al público en pie fue Patricia Arquette, pidiendo un salario más justo para las mujeres. Aquí las actrices están en pie de guerra por la diferencia abismal que existe entre los sueldos de los actores y de las actrices. Alfombra roja inundada de pelirrojas. Cuánta elegancia entre tanta gotera. Van a tener que empezar a confeccionar alta costura impermeable, o como Lady Gaga, ponerse guantes por si toca achicar el agua. En los Oscars siempre llueve y nunca a gusto de todos. Los premios esta vez estaban cantados. Bergman, la cinta de Iñárritu, una crítica voraz a Hollywood, se ha convertido en la gran triunfadora. Eddie Redmayne ya es oficialmente el mejor actor y Julianne Moore la mejor actriz. Miren que lo ha intentado el presentador, pero la ceremonia ha terminado haciendo aguas, y menudo mar de lágrimas para celebrar el premio a la mejor canción. Desde luego, estos no han sido unos Oscar a secas. Dicen que usted es un cinéfilo, no sé si ha visto alguna película de los Oscars, yo no he visto casi ninguna, porque la verdad, falta de tiempo, ¿no? Iñárritu me entusiasma, y este año he visto también mucho cine español, o de producción española, he visto Relatos salvajes, he visto La isla mínima, pero la que me entusiasmó este año es El niño, papelón de Luis Tosar. Pues eso a nuestro consejero delegado le va a encantar, porque el niño es de aquí, de esta casa, ¿no? Magnífica película. Pues muchas gracias, señor Iglesias, gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, por esta entrevista aquí en Informativos Telecinco. Muy buenas noches, y ya saben todos ustedes que les dejamos con los deportes con JJ Santos. Muy buenas noches a todos y hasta mañana. Adiós. La gente, sus casas, su primera y su segunda vivienda son algunas entidades financieras, son algunos bancos, y esto es lo que hay que limitar. Y tercero, hay que dar una segunda oportunidad a la gente, hay que limitar el sobreendeudamiento de las familias. Poniendo un ejemplo, un señor que fuera albañil, que tuviera una hipoteca por una vivienda de 200.000 euros, al final no puede pagar, se queda con una deuda de 80.000 y sin casa. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese señor? Trabajar en negro para alimentar a su familia, y nunca podrá pagar esa deuda. No tiene derecho ese hombre a una segunda oportunidad. Pensemos en un pequeño empresario, un señor que tuviera una carpintería con 10 trabajadores. La carpintería va bien, pero el banco le retira los créditos. Ese señor tiene que responder con la hipoteca de su nave, con la hipoteca de su casa, y al final ese empresario se queda sin casa y sin nave por el comportamiento irresponsable del sector financiero. No tiene derecho a una segunda oportunidad. Nosotros decimos, hay que hacer una ley para limitar el sobreendeudamiento y que la gente pueda salir
salir de la economía sumergida y tener una segunda oportunidad. Alguien dirá, los bancos se van a enfadar mucho con ustedes. Diremos no, porque esa gente sobreendeudada no puede poner depósitos en un banco. Para que a los bancos les vaya bien, a la gente le tiene que ir bien. Y lo que no puede ser es la situación que tenemos en nuestro país, que hay muchísimos ciudadanos que están siendo excluidos de lo que la Constitución garantiza. Le voy a pedir que sea mucho más breve, porque hay muchos temas, vamos muy cortos de tiempo ya, y sí me gustaría tratar algunas cuestiones. Por ejemplo, ustedes han planteado, ya lo he dicho alguna vez, pero sí me gustaría que lo dijeras ante nuestra audiencia, han planteado la subida de las pensiones, el salario mínimo, una renta básica para todos. Esto sí que lo han explicado, pero ¿han hecho ustedes las cuentas? ¿Con qué dinero lo van a hacer? Hay expertos que dicen que es absolutamente imposible. Le doy las cifras. El nivel de presión fiscal a las grandes fortunas en España es 7 puntos más bajo que la Unión Europea. Simplemente, si hacemos una reforma fiscal para equiparar el nivel de recaudación en España a la media europea, que esto no es pedir la luna, tendríamos 90.000 millones, 91.000 millones de euros. Pero la renta básica son 100 y pico mil millones. Sí, ¿no? Eso simplemente equiparándolo a la media europea. Y a partir de ahí podemos empezar a tomar medidas que demuestran que lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado. La situación que tenemos en nuestro país tiene 3 problemas fundamentales que se presentaron con la llegada de la crisis. El problema de la deuda, el problema del paro y el problema de la desigualdad. Las políticas aplicadas por el Partido Socialista y el Partido Popular, políticas de ajuste, políticas de austeridad, políticas de recortes, ¿han servido para solucionar estos 3 problemas? No. El paro sigue siendo escandaloso y las condiciones de trabajo son espantosas. El 50% de los trabajadores españoles gana 1.000 o menos euros, el 34% 625 euros. Con eso no se saca adelante a una familia. La deuda ha aumentado y en este momento está en casi el 100% del PIB y la desigualdad no ha parado de crecer. Lo que nosotros decimos, lo que hace falta para generar empleo es que la economía funcione. Y le pongo otro ejemplo. Un señor que está... No ponga muchos más. Uno solo, pero que la gente los entiende muy bien. Un señor que tenga un bar. Lo que le preocupa a ese señor es el salario que tiene que pagar a sus camareros o que la gente vaya a tomar cafés, Coca-Colas o cervezas a su bar. Le preocupa lo segundo, pero si la gente tiene salarios de miseria, no puede consumir. Para que la economía de un país funcione, tiene que aumentar el consumo. Y para eso, un país tiene que poder invertir, y eso se soluciona con una reforma fiscal. Sin embargo, hay gente que piensa que usted... con sus propuestas lo que hace es meter miedo a mucha gente, lo decía antes con la segunda vivienda, ¿no? Pero con la gente que tiene una segunda vivienda, que ha comprado una tercera para poder alquilar, para garantizarse la jubilación. ¿No tiene usted el temor, no por estas personas, sino también por los grandes capitales, que haya una fuga de capitales como ha pasado ahora en Grecia, que se han ido 20.000 millones de euros fuera del país? Me va a permitir que le cuente un chiste, no va a ser un ejemplo. Es un chiste que contaba un profesor de mi facultad. Habla del año 82, cuando estaba a punto de ganar el Partido Socialista. Entonces es un señor que va en un taxi y le dice, claro, porque es que si ganan los socialistas y usted tiene 10 vacas, los socialistas le van a quitar 4. Y sin embargo, si gana Alianza Popular, los socialistas, la Alianza Popular no le va a quitar ninguna de sus vacas. Y contesta el taxista, ya, pero los de Alianza Popular van por la noche y le ordeñan a ustedes las 10 vacas. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Los que han demostrado una enorme ineficiencia son los que han gobernado hasta ahora. Y para que en este país le vaya bien a los empresarios y para que en este país se puedan hacer negocios, y nosotros estamos a favor de eso, tiene que ser un país próspero. Un país en el que hay malnutrición infantil, en el que hay gente en la economía sumergida, en el que un 15% de los trabajadores son pobres, es un mal país para hacer negocios. Nosotros queremos prosperidad, pero para eso hay que rectificar las políticas de los que nos han traído al desastre. Ahora sí que vamos con respuestas casi telegráficas, señor Iglesias. ¿Qué van a hacer con el sistema impositivo? ¿Habrá más inspectores? ¿Seguirán haciendo caer el peso de la Hacienda sobre las clases medias? Habrá el mismo número de inspectores que la media europea, lo cual implica aumentarlos. Y los inspectores que se dediquen a investigar el fraude fiscal de las grandes fortunas serán más de los que son ahora. ¿Irán a por las SICAP? Las SICAP son, vamos a decir, las llamadas sociedades de inversión, ¿no? Que es un instrumento que sirve para que los que deberían estar pagando el impuesto de sociedades en la práctica tributen al 3,5%. Mientras la gente normal, los trabajadores y la pequeña empresa tienen que pagar impuestos, los superricos tienen SICAP para no pagar impuestos. ¿Eso en qué se traduce? En que tenemos peores hospitales y peores escuelas. Claro que vamos a ponerle límites y les vamos a explicar una cosa muy sencilla a los superricos, que se ajusten un poquito el cinturón. No puede ser que solamente la gente de abajo haga un esfuerzo para salir de la crisis. Los que están arriba tienen que hacer un esfuerzo también. Temores extendidos entre las grandes empresas. ¿Piensan ustedes nacionalizar sectores estratégicos del país?
Yo creo que hay algunos sectores que deberían ser desprivatizados por una cuestión de eficacia. Creo que algunas privatizaciones que se han producido en nuestro país han servido para que algunos se enriquezcan y que los ciudadanos tengan unos servicios públicos peores. Cualquier gobierno responsable, y esto lo hemos conocido en la tradición del siglo XX, sabe que hay una serie de sectores que aseguran bienes fundamentales para los ciudadanos que tienen que tener controles por parte del sector público. En este país hemos tenido que asistir a ver algunas compañías energéticas burlarse del gobierno y ver a un gobierno que ha permitido que haya ciudadanos españoles a los que se les deja sin luz y sin calefacción. Un gobierno responsable no puede permitir que a ningún español se le deje sin luz y sin calefacción por no poder pagar. ¿Y qué otros sectores, señor Iglesias? Hay sectores, por ejemplo, como los de la sanidad, que no se pueden convertir en un espacio de privatización, que no se pueden convertir en un espacio en el que algunos hagan dinero a costa de la salud de nuestros mayores y a costa de la salud de nuestros familiares. No puede ocurrir que alguien, por no poder pagar, no tenga una asistencia sanitaria adecuada. En este país podíamos sentirnos orgullosos de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Es terrible que algunos hayan agarrado algo tan importante como eso, como los servicios sanitarios, para que ganen dinero una minoría que no prestan servicios eficaces. La sanidad pública es mucho más eficaz que la sanidad privada. Tenemos escasamente 40 segundos, 35 me dicen. Yihadistas. No le voy a preguntar por el pacto de socialistas y populares. ¿Lo habría firmado usted simplemente? Ningún pacto que no solucione los problemas. Los pactos no se hacen en caliente. El PP o tengan carné de Convergencia y Unión forman parte de los problemas que tiene nuestro país y hay que cambiar esto. Otro asunto de este día, un temblor que ha sobresaltado esta tarde a todo el centro peninsular, aunque donde se ha sentido con mayor potencia ha sido en Osa de Montiel, en Albacete. David Jiménez, buenas noches. ¿Cuáles han sido las incidencias? ¿Qué ha pasado? Bueno, por suerte no ha habido que lamentar daños materiales de importancia, tampoco daños personales, pero aquí se ha vivido el epicentro y eso quiere decir que todos los vecinos del pueblo han sentido los temblores con mucha fuerza allá donde estuvieran. Y lo que ha hecho prácticamente toda la población es congregarse en esta plaza del pueblo, en el lugar donde ahora nos encontramos, para esperar a que pasara lo peor y evitar males mayores. Males mayores que por suerte, después de unos segundos que definen y describen como segundos eternos, han pasado sin daños para nadie, Pedro. Gracias. Preocupa el rebrote de la tensión entre España y Venezuela. Hoy hemos sabido que las inversiones españolas se han reducido sensiblemente y que al gobierno le preocupan las consecuencias que puedan tener para las empresas que ya están radicadas allí. El presidente Maduro señala a España como parte de un eje del mal que persigue derrocarlo. El año pasado España exportó a Venezuela un 40% menos, reflejando así un descenso del interés de las empresas españolas, según el Instituto de Comercio Exterior. Una de las últimas en llegar, Pascual, anunció hace poco que frenará sus inversiones 2 años después de abrir una planta de yogures. El gobierno venezolano no está por hacer las cosas más fáciles. La semana pasada el presidente Maduro acusó al gobierno español de formar parte de un eje anti-Venezuela. Han hecho un eje Madrid, Bogotá, Miami, para conspirar contra nuestra patria. El gobierno teme expropiaciones. De momento sigue con preocupación los acontecimientos. No creo que el gobierno sea tan torpe de no ver que lo que están haciendo las empresas españolas, las empresas españolas, es apostar por el empleo y apostar por las oportunidades. El gobierno exige a Venezuela que cumpla la ley. Yo no sé qué le parece esa acusación lanzada por Maduro de que España está en ese eje del mal intentando acabar con él. A mí me parece que hay que rebajar la tensión, porque las relaciones económicas entre dos socios históricos como España y Venezuela son fundamentales. Y yo creo que todos deseamos, los venezolanos y los españoles, que las empresas españoles operen allí. Y creo que es el momento en el que tanto el gobierno venezolano como el gobierno español rebajen el tono y dejen a las empresas que quieren trabajar hacer lo que tienen que hacer, que es lo que deseamos todos. ¿Que hay un tono muy elevado por parte del gobierno español ahora? Creo que sí, creo que por desgracia en eso coinciden el gobierno venezolano y el gobierno español, y creo que los gobiernos responsables, independientemente de su signo político, deben velar por los intereses de sus ciudadanos y por las buenas relaciones entre países. Creo que sería bueno que los dos bajaran el tono. Lo que ocurre es que el gobierno venezolano está metido en una espiral curiosa y yo diría que preocupante también, con la detención del alcalde de Caracas, ¿no? Soy muy claro en esto y ¿Qué piensa usted de esto? Y sin ningún género de duda. A mí no me gusta que se detenga a un alcalde. No hay ni un matiz de ambigüedad en mis palabras.
Y además dicen que su detención se produjo después de que fuera torturado militar. No sabemos si esto se puede confirmar. Eso es así, eso se tendría que investigar y sería un delito gravísimo. Pero a priori, a mí que se detenga alcaldes no me gustan. Otra cosa es que después se pruebe que haya cometido delitos, pero ni la prisión preventiva ni la detención de cargos públicos es algo que a priori a mí me guste. No me gusta. E insisto, otra cosa es que después se pruebe que este señor ha cometido un delito, pero las circunstancias actuales a mí no me gustan. Hay muchas personas que seguramente que se están preguntando ahora, ¿puede hacer algo el señor Iglesias para rebajar esa tensión de la otra parte? Me temo que no, ya me gustaría a mí, pero cuando gobernemos les aseguro que el gobierno de este país mantendrá las mejores relaciones con todos nuestros socios comerciales porque es algo que está en el interés de España. Vamos a escuchar a una serie de ciudadanos que hablan de Podemos y preguntan por Podemos. ¿Qué podemos esperar de usted? Me gustaría saber para usted qué es un rico. Defíname qué es una persona rica. ¿Cómo se define usted políticamente? Bien, ¿qué le parece lo que ha escuchado? ¿Cómo se define usted políticamente? Dice alguien. Yo políticamente vengo de donde vengo y a mí se me nota que soy de izquierdas. Ahora bien, en Podemos cabe todo el mundo. Cualquiera que lea un sondeo de opinión ve que los votantes de Podemos, algunos vienen de la izquierda, otros vienen de la derecha, y en última instancia somos ciudadanos que estamos convencidos de que las políticas de austeridad en este país no han servido y que en democracia, cuando algo no funciona, se puede cambiar. Y en Podemos cabe todo el mundo. Todo aquel que esté por el cambio, que eso significa defensa de la soberanía y de los derechos sociales, tiene espacio aquí. Porque yo tengo la impresión, fíjese que yo soy de izquierdas, pero que a veces cuando se habla de centro izquierda y centro derecha, al final es un juego en el que siempre ganan los bancos. Porque a mí no se me olvida que el Partido Popular y el Partido Socialista, que aparentemente son tan distintos, pactaron la reforma de la Constitución sin consultar a los ciudadanos. Y yo creo que muchos ciudadanos españoles, cuando ven a exministros del PSOE, a exministros del PP, a expresidentes del PP, a expresidentes del PSOE, acabando en consejos de administración de grandes empresas, piensan como nosotros, que esto de centro-izquierda y de centro-derecha a veces sirve para que sigan ganando los mismos. Nosotros no ocultamos lo que decimos en nuestro programa. Decimos que hay que acabar con las puertas giratorias, decimos que hay que hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos. ¿Qué es un rico?, preguntaba ese señor. Pues un rico es el que, teniendo que pagar esas grandes compañías del IBEX 35, que según la ley española tendrían que pagar unos impuestos concretos, a través de deducciones y mecanismos de ingeniería financiera no pagan esos impuestos, y eso hace daño a la mayor parte de los ciudadanos que ven cómo empeora los servicios sanitarios o los servicios educativos. Nosotros somos muy claros en ese aspecto. En este momento lo fundamental es una mayoría social que quiere cambiar y que puede venir de muchos sitios. Y nosotros estamos orgullosos de que Podemos sea un instrumento para ese cambio. Usted ha dicho que viene de la izquierda, es algo que ha reconocido muchas veces, ha reconocido incluso que es comunista en algún momento. En estos días el expresidente Aznar ha dicho, lo leo literalmente, que Podemos es una formación comunista y populista. No sé si hay alguna intención de identificarles o si ustedes reniegan de esa identificación. Bueno, el señor Aznar tendría que explicar muchas cosas. Nosotros somos lo que hacemos, y lo que hacemos es un programa muy claro. Cuando me reuní la semana pasada en Nueva York con Joseph Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía, nos decía, tenéis razón en las propuestas que estáis haciendo. Y yo creo que ese mundo en el que determinadas definiciones de valores identificaban los campos políticos, en este momento no funciona. Lo que nosotros estamos defendiendo en este momento no es ya lo que defendía históricamente la socialdemocracia, es lo que defendían los demócratas. Cuando nosotros decimos que todo el mundo tiene que tener derecho a una sanidad pública, que todo el mundo tiene que poder llevar a sus hijos a una escuela, que no se puede consentir que echen a la gente de sus casas sin alternativa habitacional, creo que estamos diciendo que la democracia debe implicar valores a la hora de informar la acción de gobierno. Los que pretenden calificar eso con palabras del pasado, creo que lo que tienen es miedo, y creo que algunos de ellos deberían pedir perdón, porque a mí no se me olvida que el señor Aznar nos metió en una guerra ilegal y que el señor Aznar, cuando hubo el peor atentado de la historia de nuestro país, fue capaz de mentir a todos los ciudadanos españoles y llamar a los directores de periódico de este país para que mintieran. Creo que este señor tiene que va a ser un año difícil en el que nos van a llamar muchas cosas, pero los medios de comunicación son espacios fundamentales para que la ciudadanía conozca lo que está pasando. Entonces, aunque no siempre gocemos de un trato tan elegante como el que estoy teniendo esta noche en este programa, nosotros tenemos la obligación de responder, de estar en los sitios y de debatir con todo el mundo. Sin embargo, han tenido ustedes una espina clavada, que es el caso Monedero.
Es el caso de una persona que gana un dinero, le pagan un dinero procedente de Latinoamérica, casi 500.000 euros, 425.000 euros, ¿no? Y que luego tiene que hacer una declaración complementaria y tiene que pagar 200.000. Hombre, algo irregular ha habido en todo esto, ¿no? El señor Juan Carlos Monedero estuvo 1 hora y media respondiendo a todas las preguntas que se le formularon y quedó más que probado, y ahí están los vídeos, no solamente que no había ninguna conducta irregular. Si hubiera habido una conducta irregular habría al menos una sanción administrativa, y ninguna institución, a pesar de que el señor Montoro ha tratado de que el señor Monedero fuera sancionado, ha sancionado a Juan Carlos Monedero. Además, yo creo que ha quedado probada su honestidad, y creo que hay muy pocas personas así. Recuerden que Monedero no ocupa ningún cargo público. Monedero no gana ningún sueldo por estar en Podemos, y se ha sentado delante de todos los medios de comunicación 1 hora y media a enseñar las facturas, a enseñar la documentación, sí, a desmentir. Después de que lo pillaran, ¿no? No, a Juan Carlos no le pilla a nadie. Toda la información relativa a sus actividades empresariales está publicada en el registro mercantil. Si por algo nos caracterizamos los miembros de Podemos es porque nuestros bolsillos son transparentes. Si hay un espectador de este programa que quiere saber cuánto dinero tengo yo en mis cuentas bancarias, cuántas propiedades tengo, qué salario percibo, puede entrar en la página web de Podemos y verlo todo. Ojalá otras formaciones políticas fueran capaces de hacer esto. Sin embargo, como usted sabe, hay quien sostiene que ese dinero, que es una cantidad muy elevada para un informe, y hay gente que juzga que no se pagan esas cantidades por un informe de este tipo, aunque no lo conocemos, no conocemos el informe. Pero hay quien sostiene que tanto dinero pudo ser una especie de pago o una especie de financiación para la creación de un partido o para financiar sus acciones. Eso es sugerir que se ha cometido un delito, y toda la financiación de Podemos es pública. Y creo que la competencia intelectual del señor Monedero es algo de sobrado conocimiento. Llevaba trabajando en cuestiones que tienen que ver con la aplicación de una nueva moneda más de 25 años y así lo explicó. Y en fin, o sea, quiero decir, cuando alguien lleva a cabo una actividad empresarial que está bien pagada, creo que no es razonable que porque esa persona tenga unas ideas políticas se le pueda acusar de haber cometido un delito cuando ha quedado probado una y otra vez que no ha sido así. Creo que aquellos que han sugerido que una persona que ha demostrado su honestidad ha cometido un delito deberían tener la altura para decir: nos hemos equivocado. Y yo creo que no pasa nada. Yo entiendo que haya gente que pueda pensar algo, pero quizá algunos deberían pedir disculpas. Lo que ocurre es que el día de la rueda de prensa del señor Monedero, mucha gente lo que quería era ver también el estudio para saber si ese estudio merecía ese pago de 425.000 euros. Le pondré un ejemplo. Imaginemos que un programa de esta cadena, un programa de prime time de sábado por la noche, encarga un informe a un experto en comunicación para superar al programa rival de otra cadena, del grupo de A3 Media. Y ese informe señala una serie de elementos que sirven para que el programa suba a su audiencia. Y se firma una cláusula de confidencialidad para que la competencia no sepa lo que dice en ese informe. ¿Alguien vería razonable que esa persona tuviera que publicar el contenido de un informe que le ha encargado, en este caso, Mediaset, para mejorar los resultados de ese programa? Pues eso es lo que ocurría en este caso. El señor Monedero firmó una cláusula de confidencialidad. El Banco del Alba no le permite, porque estaría cometiendo un delito, mostrar los contenidos de un informe que están asesorando sobre algo tan delicado como una eventual unidad monetaria en varios países de América del Sur. Claro, lo que ocurre, señor Iglesias, es que esto sucede en un momento en que hay una gran crispación. Ustedes han conducido parte de esa crispación que llega precisamente por la preocupación por la corrupción en España, ¿no? Y se da en este momento, ¿no? Por eso tiene que entender que también hay una cierta excitación cuando ocurre algo como lo del señor Monedero, ¿no? Es lógico que algunos partidos políticos quieran decir que nos parecemos a ellos, pero yo creo que tienen que ser honestos y reconocer que a lo mejor nosotros podemos cometer errores, pero entre nuestros errores no está parecernos a ellos. Los que roban, los que utilizan su posición pública y sus cargos públicos para robar, están en otras formaciones políticas. Y yo creo que eso los ciudadanos de este país lo saben. Nosotros podremos cometer muchos errores y deberemos disculparnos, pero de nosotros no se podrá decir que nos parecemos a aquellos que han gobernado en este país y que se han dedicado a robar a manos llenas a los ciudadanos. Y si un día llegan ustedes al gobierno de España, ¿cómo van a combatir la corrupción? ¿Con leyes más duras, con juicios más breves? En 4 niveles. La corrupción tiene por lo menos 4 dimensiones para combatirse. Una dimensión judicial, una dimensión específicamente política, una dimensión económica y una dimensión social. A mí la que me parece más importante es la dimensión económica. En este país hemos tenido un modelo económico fundamentado
en pelotazos urbanísticos y burbujas inmobiliarias que hace que precisamente se favorezcan casos de corrupción. Hay que tomar medidas para que no pueda ser posible que constructores pongan maletines con billetes de 500 euros en las sedes de los partidos de gobierno. En lo judicial no se puede consentir que prescriban tan pronto los casos de corrupción y que haya esa impunidad que afecta a los ciudadanos. En el ámbito político hay que exigir también responsabilidades políticas, y en el ámbito social hay que acabar con la mayor lacra que tiene que ver con la corrupción, que es la desigualdad. Uno de los países menos desiguales de Europa, que es Dinamarca, es el país con menos corrupción. La desigualdad produce corrupción. Señor Iglesias, vamos a escuchar unos testimonios también de ciudadanos. Respecto al tema de vivienda, yo hace poco perdí la mía. ¿Qué tiene planeado hacer con el tema de desahucios? Sobre la gente que usted llama casta, que tiene más de una vivienda, ¿qué va a hacer con esas personas que tengan más de una vivienda? ¿Qué medidas va a tomar Podemos para paliar el paro de los mayores de 45 años? Pablo, ¿qué medidas vas a adoptar para luchar contra el paro juvenil? Bueno, son preguntas que son preocupaciones de la gente, sobre todo planteadas por si ustedes llegan un día al gobierno. ¿Qué van a hacer para combatir o para acabar con los desahucios? Pues en esto soy muy claro. Primeras medidas del gobierno de Podemos. Con los desahucios se puede acabar inmediatamente aplicando el derecho europeo. Esto lo dijimos nosotros en el mes de junio enviando una carta que firmaron con nosotros todos los partidos políticos españoles presentes en el Parlamento Europeo, menos el PP y menos UPyD, una carta dirigida al presidente del Consejo General del Poder Judicial y al presidente del Gobierno para que apliquen el derecho europeo, que implicaría que los desahucios acaban mañana, aplicando el derecho europeo. Es más, estamos en una situación en la que España podría ser sancionada por las instituciones europeas y los ciudadanos, además de la lacra que han tenido que padecer, tendrían que pagar una multa. Segunda ley fundamental que tendríamos que hacer, una ley para limitar el acaparamiento de viviendas. Aquí mucha gente dice una cosa como lo de Podemos quiere quitarle a la gente su casa en la playa. No. Quien está quitando las casas, pues esto hay que aclarar que todo lo contrario. Quien está quitando a poca legitimidad para poner etiquetas a nadie. Una cuestión, se lee, yo lo he leído en algún periódico, incluso hemos comprobado que, aunque usted hoy ha dicho venimos de la izquierda, pero como que están evitando en algún sentido utilizar la palabra izquierda, como que le exijo una respuesta muy rápida porque queremos ir más rápido también, pero como que están presentando a Podemos como un partido transversal que quiere recoger el voto de la derecha y de la izquierda. Es que es la verdad, lo explico con un ejemplo muy rápido. A mí gente que me para por la calle y me dice, en Iglesia, yo soy de derecha, pero os voy a votar porque me parecéis gente honrada y me parece que hace falta gente como vosotros para que cambie esto. Y yo quiero construir política con esa gente, independientemente de sus valores. Bien, me voy a pedir ahora sí, respuestas casi telegráficas para todo esto. Ante los inmediatos retos electorales, ¿Podemos podría gobernar con Susana Díaz? Podemos sale a ganar. Habrá que preguntarle a Susana Díaz si nos apoyará en la investidura en Andalucía, porque estoy convencido que será Teresa Rodríguez la próxima presidenta de Andalucía. Y nosotros no somos sectarios, nuestra mano está tendida. Si el Partido Socialista da un giro de 180 grados y reconocen que se han equivocado con las políticas de austeridad, que se han equivocado pactando con el Partido Socialista, nosotros no tendremos ningún problema en recibir su apoyo para presidir Andalucía. Imagino que eso también reza para Pedro Sánchez. Efectivamente, el mismo argumento. Si el señor Pedro Sánchez está dispuesto a rectificar, a reconocer que se ha equivocado, a dar un giro de 180 grados, nuestra mano está tendida y estaremos encantados de que eventualmente nos puedan apoyar. Eso sí, nuestro objetivo en las elecciones generales es la mayoría absoluta. No sé qué opinión tiene de Albert Rivera, que es un dirigente emergente y su partido, Ciudadanos, también. ¿Pactaría con él? Creo que es bueno que haya nuevas formaciones políticas que aporten nuevas ideas. Nuestro adversario está claro que es el Partido Popular. En torno a cuestiones programáticas yo creo que no hay que ser sectario y la mano siempre tiene que estar tendida para todos aquellos que tengan claro que hay que defender los derechos sociales, la soberanía y que saben que solo hay democracia si la democracia afecta también a la economía. ¿Apoyará a Tania Sánchez, apoyará Podemos a Tania Sánchez en esa candidatura por Madrid? Hemos sido muy claros, Podemos cuenta con mecanismos suficientes para que todos aquellos que están por el cambio, a todos aquellos que están por un país mejor, puedan participar en nuestros procesos. Y hay mucha gente, Tania Sánchez también, y gente en otros lugares, gente que viene también del Partido Socialista, a los cuales tendemos la mano para que participen con nosotros. Vamos a ver otro vídeo, si le parece. La casta, que parece que está muy preocupado por lo que dicen las encuestas, para echar a la casta. Podemos decir adiós a la casta. Los que dicen yo no soy casta, yo no soy casta. Tic-tac, Rajoy. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Qué es la casta, señor Iglesias? Se explica muy bien, hay dos tipos de políticos. Los políticos que son carteros de los ciudadanos y los políticos que son mayordomos de los ricos. Los políticos que son mayordomos de los ricos son casta. Los políticos que son carteros de los ciudadanos son gente honrada. Y gente honrada hay en muchos sitios y en muchos partidos. Y yo creo que si la palabra ha tenido tanto éxito es porque la gente entiende que esa palabra sirve para definir la realidad. La palabra no hubiera funcionado tan bien si la gente no se diera cuenta de que efectivamente identifica a buena parte de los que nos han estado gobernando. Es un poco injusto, creo, a veces, lo he pensado y lo piensa otra gente también, generalizar con la palabra casta, sobre todo cuando se pueden ver calificados por esa palabra personas que han luchado mucho por traer la democracia en este país y por dar al país una democracia que ha durado 40 años, tanto como duró la dictadura. Y yo les tengo un enorme respeto. Quien vea mi programa, La Tuerca, verá que en las entrevistas que he hecho a políticos de otras formaciones, al señor López Aguilar del Partido Socialista, al señor Javier Nart, al señor Iñaki Anasagasti, gente con la que tengo enormes diferencias, pero yo creo que hay gente honrada en muchos sitios. Ahora bien, que no me cuenten que una parte muy importante de los que han gobernado en este país han sido mayordomos de los ricos. Han utilizado el mandato popular para enriquecerse ellos y para enriquecer a sus amigos. Y la palabra casta sirve para señalarles. Y si no fuera tan verdadera esa palabra, no les molestaría tanto. Pero ¿no le parece que el tono a veces, ¿no? Y sobre todo, aquella alusión al tic-tac del tiempo se acaba, tiene algo, voy a decir, de intolerante o... Sí, de intolerante. Yo creo que no. Creo que en este país va a haber unas elecciones y en esas elecciones los ciudadanos decidirán qué es lo que va a ocurrir. Y creo que mucha gente en este país, y no se les puede calificar de intolerantes, quieren el cambio político. Querer que las cosas cambien y señalar un reloj y decir ya es tiempo de que las cosas cambien no es intolerancia, es reconocer que cuando algo se hace mal se puede cambiar. Yo creo que los intolerantes son los que dicen que solamente hay un camino, que tenemos que seguir haciéndolo mal, que tenemos que seguir con la austeridad. Yo creo que la tolerancia a veces implica reconocer que cuando algo falla se puede hacer de otra manera. Y creo que si nosotros ganamos las elecciones podemos demostrar que haciendo las cosas de otra manera podemos tener un país mejor. Me voy a leer esto un día en 4, en la otra cadena de Mediaset dijo textualmente, creo, ya está bien de reuniones secretas, de tomarnos el pelo, de tratarnos como menores de edad. Se refería a las reuniones de los partidos, de los grandes partidos, en torno a la abdicación del rey. Sin embargo, usted y su compañero, Errejón, participan en una reunión secreta con dos miembros destacados del PSOE, el partido al que se han identificado con la casta, con Zapatero y Bona. ¿De qué hablan? Hablamos de política internacional, hablamos de experiencia de gobierno. Fue una reunión para mí utilísima en la que aprendí muchísimo. Tanto el señor Bono como el señor Zapatero son dos personas que, a pesar de las diferencias que tenemos, tienen una enorme experiencia que para nosotros fue muy útil. Nosotros nos limitamos a informar de esa reunión a la ejecutiva de Podemos porque ellos nos pidieron, porque no querían hacer daño a Pedro Sánchez, que la reunión se mantuviera de manera discreta. Y nosotros, cuando alguien nos pide eso, somos siempre respetuosos con los interlocutores y nos limitamos a informar a la ejecutiva de nuestra organización. No fuimos nosotros los que filtramos esa reunión y yo estaría encantado de reunirme con cualquiera. Creo que hablar de política es algo positivo. Y creo además que Zapatero y que Bono dieron una lección a aquellos que se empeñan en no hablar. Yo creo que sería muy positivo que los que nos dedicamos a esto habláramos más en lugar de lanzarnos dardos desde los medios de comunicación. ¿Ha tenido otros encuentros secretos o no secretos con más gente del PSOE o del Partido Popular? No secretos, muchos. Del Partido Popular alguna vez me he tomado un café con González Pons, con el que mantengo una relación cordial a pesar de las diferencias. Compartimos además simpatía por una serie de televisión, por Juego de Tronos, que nos gusta mucho a los dos. Usted ha escrito algo de Juego de Tronos, creo, ¿no? Coordiné un libro sobre Juego de Tronos para entender la política. He hablado en el Parlamento Europeo con el señor López Aguilar, con el señor Javier Nart, he hablado con el señor Ramón Jáuregui. Nosotros tenemos siempre una actitud de diálogo que, insisto, creo que es algo positivo. ¿Cree usted que hay, como dicen algunas veces personas de su entorno, una campaña mediática contra Podemos? Yo creo que lo que hay es que ustedes han entrado en la política real. Es verdad que la política real es difícil y es duro, y nosotros no nos tenemos que sorprender de que pues haya sectores de los partidos que han estado gobernando en este país durante mucho tiempo que estén preocupados porque efectivamente les podemos ganar las elecciones. Y bueno, tenemos que acostumbrarnos a que... Señor Iglesias, muy buenas noches, bienvenido a Informativos Telecinco. Un placer estar aquí, Pedro. Ni se imagina, por cierto,
la gente que nos llega y que nos dice hay que darle duro a Pablo Iglesias, otros que piensan que hay campaña mediática contra usted y otras personas que dicen, bueno, será una ocasión para escucharle, para que se explique sobre todas las incógnitas que hay en torno a Pablo Iglesias. Tiene el país dividido. Bueno, yo estoy encantado de poder hacer una entrevista con usted precisamente porque el tono es el que a mí me gusta en las entrevistas, el poder hablar de las cosas tranquilamente, sin gritos y sin estridencias. Se lo vamos a preguntar. Yo creo que es algo bueno, claro que sí. Muy buenas noches a todos. Hoy, como han visto, nuestro invitado en Informativos Tele5 es Pablo Iglesias, máximo dirigente de Podemos, una formación política que ha tomado la bandera de la indignación contra la austeridad y contra la desigualdad creciente. Para muchos, una esperanza. Para otros muchos, un peligro político por su radicalidad. En cualquier caso, Podemos es, junto al Partido Popular y al PSOE, uno de los partidos que, según los sondeos, podría gobernar en España. Las encuestas, por el momento, le han sido muy favorables. Incluso algunas lo han situado como la primera opción en intención de voto. Podemos no es el 15M, pero no existiría sin él. De las tiendas de campaña salió el grito indignado que Pablo Iglesias, por entonces un desconocido profesor universitario, supo canalizar. ¡Claro que podemos! En enero de 2014 veía la luz el movimiento ciudadano Podemos, registrado en marzo como partido político. Solo 5 meses después de su creación, el 25 de mayo, lograba más de 1.200.000 votos y 5 diputados en el Parlamento Europeo. Podemos no nació para ocupar un papel testimonial. Pablo Iglesias no se conformaba. El 15 de noviembre se convertía en secretario general de Podemos. La casta que... El discurso de la casta se extendía por los círculos de toda España con la ayuda de las tertulias televisivas y las redes sociales. ¡Qué bonito es ver a la gente haciendo historia! Avalado por las encuestas, mira ahora a la Moncloa. Se contradice mucho. Habla mucho de la casta y él ya es parte de la casta. Lo bueno de Pablo Iglesias es que yo creo que le ha puesto las pilas al PP y al PSOE y bueno, pues ha roto un poco con el bipartidismo. Será el pueblo, que Podemos continuamente invoca, quien tenga la última palabra. Bien, señor Iglesias, enseguida empezamos con nuestra conversación, pero antes le vamos a pedir que siga atentamente las que son las noticias hoy de un informativo. Son pocas, ¿eh? En atención a usted, vamos a dar 4 o 5 noticias nada más. Claro. Vamos a repasar noticias. Ya saben, de nuevo Grecia se enfrenta a otro ultimátum. Debe presentar una lista de reformas para recibir más dinero para rescate. Ana Núñez Milara, muy buenas noches. Una cesión ante la Unión Europea que no ha sentado precisamente bien a sus partidarios en Atenas, ¿no? Eso es, muy buenas noches. Varios miembros de la coalición de Syriza han echado en cara al primer ministro su flaqueza ante las instituciones europeas. Le acusan de haber incumplido sus promesas de campaña al aceptar las mismas condiciones del rescate que ya firmó su predecesor. Y eso que las negociaciones no han hecho más que empezar. El gabinete de Alexis Tsipras va a presentar en las próximas horas a las capitales europeas un esbozo de su plan económico. En función de este plan, los ministros de finanzas del euro van a decidir mañana por teleconferencia si extienden finalmente o no las ayudas a Grecia. Bien, señor Iglesias, no es fácil el camino para Grecia, ¿no? Bueno, pero hay una seria, no voy a decir que escisión, pero sí confrontación dentro incluso del gobierno ateniense, ¿no? Yo creo que lo están haciendo muy bien. El sábado yo hablé por teléfono con Alexis, con el presidente de Grecia, y me estuvo explicando los detalles de las negociaciones. Y bueno, hay algo que podemos celebrar en primer lugar. Por fin hay un gobierno del sur de Europa que negocia y que no obedece. Hay un gobierno que negocia y muchas veces para negociar hay que ponerse duros y hay que ponerse a cara de perro, pero no hacer lo que han hecho buena parte de los gobiernos del sur, que era ponerse de rodillas y obedecer. Y por suerte han llegado a un acuerdo razonable, que les va a permitir gobernar con tranquilidad. Algunos anunciaban hace muy poco que Grecia iba a salir del euro, que iba a llegar el apocalipsis, y sin embargo tenemos un gobierno estable que tiene unos niveles de popularidad que jamás ha tenido ningún gobierno griego. La última encuesta daba a Syriza una amplísima mayoría absoluta si se volvieran a repetir las elecciones. Creo que hay que respetar a un gobierno que ha sabido poner los intereses de su gente por delante de los intereses de los que nos han dado al desastre. Mucho camino por delante. Claro, estamos hablando de 4 meses de plazo ahora mismo, ¿no? 4 meses de plazo en los que el gobierno griego ha conseguido una serie de condiciones muy favorables para aplicar medidas de su programa. Para empezar, hacer que 300.000 personas que no tenían calefacción ahora tienen calefacción. Vuelven al trabajo los empleados públicos que habían sido despedidos en fraude de ley.
Grecia, gracias al nuevo gobierno, vuelve a tener una televisión pública, que es algo fundamental en un país, y han logrado recuperar buena parte de los beneficios del Banco Central Europeo a costa de la deuda griega para hacer políticas sociales. Desde luego, nadie podrá negar que lo están haciendo con todas las dificultades, mucho mejor que los que gobernaban antes. Vamos con otro asunto. Protagonismo hoy también para Jordi Pujol, su mujer y su primogénito. Declaran ante la Comisión del Parlamento de Cataluña que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de la familia. Marc Llobet, muy buenas noches. El expresidente de la Generalitat ha vuelto a negar toda sospecha de corrupción, ¿no? Sí, acusaciones que para Pujol no son serias porque se basan en el dicen, dicen y dicen. Hoy el expresidente ha contestado solo cuando ha querido y ante preguntas comprometidas ha asegurado que no tenía pila en el sonotone. Su mujer, Marta Ferrusola, ha dicho textualmente que su familia no tiene ni 5 céntimos y que si ella iba a Andorra era solo para esquiar. Turno ahora para el primogénito, que sigue dando explicaciones, afirma que es un mito que tenga cuentas en paraísos fiscales. Era la primera vez que le escuchábamos hablar y ha sido para defenderse de lo que llama mitos contra él. Jo no he actuat des de paradisos fiscals mai, hi ha un mite, aquest és un dels mites. Jordi Pujol Ferrusola dice que en todo caso lo hizo la sucursal barcelonesa de su banco. Nada de bolsas de dinero a Andorra, ni de cobrar para tener contratos con la Generalitat. Ante la Cámara ha justificado cada una de sus empresas. Negocios de los hijos del clan Pujol, silencio del padre. Els haurà de demanar amb ells. ¿Y no le sorprendía el tren de vida que llevaban? Jo puc fer determinats advertiments als meus fills, però no puc entrar en més detalls, no? Su esposa sí defendía a la familia. No és veritat. Molt orgullosa dels meus fills. Vostè no... Ferrusola alegaba desconocimiento y problemas de memoria para responder a las preguntas, pero era tajante para afirmar que apenas ha viajado a Andorra. ¿Usted iba con Mossos Armados a Andorra? Sí, fins aquí dalt. 4 fusells, 6 escopetes i un tanc. Ha dejado perplejos a los diputados con esta afirmación. No tenim ni 5. Y sin esperar a su hijo mayor, el matrimonio abandonaba el Parlamento. Bueno, ¿qué le ha parecido lo que han declarado los Pujol allí en el Parlamento? Nosotros nos querellamos contra Jordi Pujol este verano. A nosotros nos parece una expresión muy clara de que la casta a veces lleva en la pulsera la bandera de Cataluña y a veces lleva en la pulsera la bandera española. Para nosotros la patria no tiene que ver con las pulseras, tiene que ver con no robar a la gente y con no utilizar las instituciones públicas para enriquecerse. Se apelliden Pujol, se apelliden Bárcenas, tengan carné del